Quinto taller de formación en la divina voluntad. Textos tomados del volumen 12. Con ustedes nuevamente Belén María Moreno. Hoy en la sesión número 33, en donde muy específicamente Jesús le explica a Luisa en qué consiste su oficio de vivir en la divina voluntad. Muy interesantes los capítulos porque esas pautas que Jesús le da a Luisa y que realmente también son para nosotros, porque por eso lo obliga a escribirla, nos ayudan a entender más claramente lo que es el vivir en este reino. Fundidos en la voluntad de nuestra Santísima Madre, que es la Maestra, que es nuestra Madre. Bajo su mirada materna, vamos a pedir a los santos ángeles que nos ayuden en la comprensión y vivencia de estas verdades. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le da unas explicaciones muy concretas y muy prácticas a Luisa sobre cuál es su oficio. En este capítulo de marzo 12 de 1921 del volumen 12, que es el que estamos estudiando, Jesús le explica a Luisa, comparando la divina voluntad con el trigo, con ese grano de trigo que se hace alimento, le dice que ella es la paja. Ese es su oficio, ser paja. Vamos entonces a profundizar este oficio, porque es el de Luisa, pero también es el nuestro, ser paja. ¿Cuál es la paja? ¿Cuál es el oficio de la paja? Luisa estaba meditando sobre cómo la Virgen fue la que suministró la sangre para formar la humanidad de Jesús en su seno. Y ella se pregunta, bueno, si la Virgen suministró la sangre, ¿yo qué debo suministrar? ¿Yo qué debo dar para que la vida de la divina voluntad se forme en mí? Sabemos que estas preguntas son todas suscitadas por el Espíritu Santo, porque nuestra meditación, nuestra oración siempre tiene como protagonista al Espíritu Santo. Él es el que sabe qué nos conviene pedir. Jesús, por supuesto, ante este interrogante de Luisa, se lo contesta. Y le dice, ¿qué me vas a suministrar? La paja.
tú serás la paja para formar la espiga. Y en la espiga el grano seré yo. Yo seré ese alimento que da mi divina voluntad para nutrir a las almas, a todas esas almas que quieran alimentarse de mi voluntad. Y le repite, tú serás la paja que conservará el grano. Vemos la espiga, ¿no? La espiga está formada como por una cantidad de ramitas que envuelven el grano. Esa es la paja. La paja envuelve al grano y lo envuelve para conservarlo, para protegerlo. Pero el alimento de esa espiga lo tiene el grano. El grano es el que contiene la sustancia. Por eso Jesús dice que Él es el grano y su sustancia es la divina voluntad, y que ese alimento lo tomarán las almas que quieran alimentarse de su voluntad. Por supuesto, no todas las que quieran comerán ese grano. ¿Por qué lo dice? Porque el alma tiene que ser libre. Jesús da a conocer la importancia de su voluntad, pero solo los que lo quieran se alimentarán de ella. ¿Cómo se van a alimentar del grano de la divina voluntad? Pues haciendo lo que Jesús pide. Primero, reconociéndola en todo, porque la divina voluntad está en todo. Llamándola a que venga a obrar en nosotros. Entonces, no solo el reconocerla, el llamarla, sino también el poseerla, querer poseerla como acto operante de nosotros. Cuando Jesús le explica a Luisa eso, le dice, amor mío, mi oficio de servirte de paja es feo, porque la paja se tira y se quema, no tiene ningún valor. Aquí en la diapositiva lo vemos, vemos la espiga, a un lado de la espiga están los granos y al otro lado está la paja. Es lo que queda después de sacar el grano. Y Luisa reconoce que la paja termina por ser basura, no sirve para nada. Cuando ya se ha sacado el grano, lo que le queda a la paja es quemarla. Y Jesús le dice, sin embargo, la paja es necesaria a la espiga del grano. Si no fuera por la paja, el grano no podría madurar ni multiplicarse. Ese es el oficio de la paja, proteger al grano y servirle para que el grano madure y se multiplique. La pobre paja sirve de vestido y defensa al grano. Si el ardiente sol lo inviste, la paja lo defiende del demasiado calor para no dejarlo secar. Si la escarcha, la lluvia, la nieve u otras cosas invaden al grano, la paja toma sobre ella todos estos males. Así que se puede decir que la paja es la vida del grano. Qué comparación tan hermosa y que nos da una claridad cuál es nuestro papel. Cubrir al grano, proteger al grano, defender al grano, asumir sobre nosotros todos los males que pudieran estropear al grano. Por eso la paja se constituye en la vida del grano. Quiere decir que si no tuviera la paja, el grano no se desarrollaría. El grano pronto moriría, o por los embates del sol,
o de la nieve, o del frío, o de la lluvia. Ese es nuestro papel. ¿Por qué Jesús insiste tanto en que nos olvidemos de nosotros mismos y que solo pensemos en Él? Ahora se me viene a la mente este canto: mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Y realmente nos debemos interrogar, ¿realmente mi pensamiento es Jesús? ¿O mi pensamiento está lleno de todo menos de Jesús? Y ese casi todo somos nosotros mismos. Para poder ser paja, tenemos que olvidarnos de nosotros. Las ofensas, dolores, enfermedades, humillaciones, ya no debemos tomarlas como nuestras, sino como para Jesús. Y como son para Jesús, nosotros las asumimos como nuestras para proteger a Jesús. Pero siempre todo debe ir referido a la vida de Jesús en nosotros, es decir, a la vida del grano en nosotros. Continúa Jesús explicándole a Luisa su papel de paja. Si la paja se tira y se quema, es porque ya en ella no está el grano. Mientras el grano mientras la paja cubra el grano, la paja no se tira, no se hace a un lado. El grano de mi voluntad no está sujeto ni a crecer ni a decrecer. Por mucho que tomen, no disminuirá en nada, por lo tanto, me será necesaria tu paja, porque me servirá de vestidura, de defensa, defendiendo los derechos de mi querer. Por eso no hay peligro de que pueda ser separada de mí. Recordemos que Luisa le decía que era un oficio muy maluco, porque la paja, tan pronto el grano lo sacan, la paja queda como una basura y es quemada. Pero Jesús le dice, bueno, eso sucede en la espiga del trigo, sí, es verdad. Pero aquí, en mi voluntad, no sucede. ¿Por qué? Porque en la vida de mi voluntad, el grano no se separa de la paja. Es decir, mi voluntad no se separa de la criatura que quiere vivir en ella. Y como el grano está permanentemente, no es posible que la paja sea tirada a un lado, considerada como basura o quemada. De ninguna manera. Siempre tú serás mi vestidura, mi defensa. Estarás ahí para defender los derechos de mi querer. Por eso el grano, que es Cristo, dice él, ni crece ni decrece. Entonces la paja tiene siempre que permanecer ahí. Esa es la gran diferencia. Ya esa paja se destruye cuando pasemos a la vida eterna. Entonces sí, esa paja que es nuestra humanidad será destruida, por supuesto, para luego ser resucitada como cuerpo glorioso. Pero el grano permanecerá en nosotros, que es la divina voluntad, todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Después de haberla explicado ya muy claramente, porque sí creo que Jesús fue muy claro, la pedagogía de Jesús es admirable cuando busca esos ejemplos. Después que ya le he explicado a Luisa bien claro lo que es la paja, su oficio de paja, y le quita la preocupación de que ella va a ser separada del grano, le habla de otra
comparación también muy bonita. Le dice, si las almas que tendrán vida en tu querer serán los arcoíris. Luisa le recuerda, porque esto de los arcoíris, Jesús se lo dijo en anteriores capítulos y lo hemos explicado en el taller anterior. Jesús dice que las almas que viven en su querer son un arcoíris. Entonces Luisa le pregunta, como el arco iris sabemos que tiene tantos colores, le dice que cuáles serán los colores de ese arco iris de paz. Y Jesús le explica, sus cualidades y colores serán todos divinos. Refulgirán con los más bellos y esplendorosos colores que son el color del amor, de la bondad, de la potencia, de la sabiduría, de la santidad, de la misericordia, de la justicia. La variedad de estos colores serán como luz en las tinieblas de la noche, que en virtud de estos colores harán que se haga el día en las mentes de las criaturas. O sea, es un arco iris que además de ser signo de paz, también sirve de luz. Entramos entonces a reflexionar el capítulo de marzo 17 de 1921, donde ya Jesús, después de haberle hablado de la paja y del arco iris, le explica a Luisa muy concretamente el cambio de oficio. Le dice que la hace pasar de ese oficio que tuvo su humanidad en la tierra para pasar a tomar el oficio que hizo su voluntad en su humanidad. O sea, la hace pasar de una santidad humana a una santidad divina. Vamos a leerlo para comprenderlo mejor. Luisa le dice, yo no sé, pero por cuanto más me dices que me das por medio de tu santo querer, yo me siento más vil y más mala. Debería sentirme mejor, debería sentirme más buena, pero me pasa todo lo contrario. Porque Jesús siempre que le habla de su voluntad, ella se va sintiendo cada vez más incapaz, como va experimentando que eso es algo tan grande frente a lo que ella es en sí misma. Entonces Jesús vuelve y retoma el papel del grano y de la paja para poderle hacer entender a ella el cambio de oficio. Y le dice, hija mía, cuanto más crece en ti el grano de mi voluntad, tanto más sentirás la vileza de tu paja. Y qué interesante. Claro, es que realmente en la vida espiritual así sucede. Mientras el alma está más cerca de Dios, que es sol purísimo, más experimenta su nada, su vileza, su pequeñez. Es algo así como cuando, mira, tú tienes una velita y si la pones en un cuarto donde hay poca luz, la vela resalta, ¿verdad? Pero mientras más saca esa vela encendida a la luz, su luz, la luz que da esa llama, va desapareciendo y aun cuando esté prendida ni se nota. Desaparece. ¿Por qué? Porque está frente a la luz, que es más potente. Eso le pasa al alma. Y eso es lo que le dice Jesús. Mientras la vida de la divina voluntad esté en ti cada vez más grande, más creciente, te vas a sentir más vil. Vas a sentir tu paja, dijéramos, con menos valor.
Porque cuando la espiga comienza a formarse, el grano y la paja son una sola cosa. El grano es pequeñito, la paja, la espiga es bien, todavía no está robusta, ¿no? Es una espiga insignificante. Pero en cuanto se va formando el grano, va creciendo el grano, la vida de la espiga, ¿sí?, va creciendo, ¿sí? Se va viendo más notable la espiga. Dice Jesús, formándose el grano, la paja queda separada del grano y queda solo en defensa del grano. Ya cuando la espiga está grande, porque ha crecido el grano, ya se puede palpar muy fácilmente el grano y con solo tocar la espiga, tú ya diferencias el grano de la paja, que es la que cubre el grano. Así que por cuanto más vil te sientas, tanto más se va formando el grano de mi voluntad en ti y se va acercando a su maduración perfecta. Mientras el alma más comprende lo que es este vivir en la divina voluntad, y no solo lo comprende, sino que lo practica, va experimentando más su vileza, su nada. Y eso indica que el grano de la voluntad de Dios está creciendo en ella. Cuando el alma que conoce estas verdades de la divina voluntad y se siente engrandecida, un poco privilegiada, porque ella conoce la divina voluntad y otros no, y se siente así como un poquito por encima de los demás, todavía indica que el grano de la voluntad de Dios está muy pequeño en ella. Porque lo que dice Jesús, que es el maestro del Espíritu, está claro. Cuanto más crece en ti el grano de mi voluntad, o sea, la vida de mi voluntad, tanto más sentirás la vileza de tu paja. Si sucede lo contrario, es porque todavía el grano está muy incipiente y por eso la paja se hace una con el grano. La paja no es otra cosa en ti que tu débil naturaleza, que viviendo junto con la santidad y la nobleza de mi voluntad, siente mayormente su vileza. Sí, un mendigo junto a un rey. Mientras más cerca está del rey, más experimenta su condición de mendigo. ¿Por qué? Porque está muy cerca del rey. Mientras más está lejos, pues no experimenta su vileza. Después que le ha explicado a Luisa eso, o sea, le dijo, yo sé por qué te sientes así. Mientras más yo te hablo de mi voluntad, tú te sientes cada vez más mala. Y le explica el por qué. Después que le ha explicado eso, le dice, querida mía, hasta ahora has ocupado el oficio tomado de mí, que tuvo mi humanidad en la tierra. Ahora quiero cambiarte el oficio, dándote otro más noble, más vasto, o sea, más complejo. Quiero darte el oficio que tuvo mi voluntad en mi humanidad. Fíjate cómo es más alto, más sublime. Mi humanidad tuvo un principio, mi voluntad es eterna. Mi humanidad es circunscrita y limitada. Mi voluntad no tiene confines ni límites. Es inmensa. Oficio más noble y distinto no podía darte. Vamos a detenernos aquí un poco para poder comprender qué significa esto que dice Jesús. El primer oficio. El primer oficio que él le dio a Luisa y que está descrito en los primeros 10 volúmenes
que es la santidad humana, es el oficio que tuvo su humanidad en la tierra. ¿Qué hizo su humanidad en la tierra? Fue pobre, sacrificada, vivió oculta, después salió a predicar, a sanar a los enfermos, a hacer milagros, resucitó muertos. Su humanidad fue humillada, fue vilipendiada, fue injustamente acusada, calumniada, sentenciada. Le tocó sufrir mucho, murió en una cruz. Todo eso hizo su humanidad en la tierra. Por eso en la santidad humana vemos, por ejemplo, los contemplativos que buscan una vida oculta solo de oración y se asemejan a esa vida oculta que vivió Jesús en Nazaret. Otros buscan la predicación, otros imitan al Jesús sanador de los enfermos, que sirve a los enfermos. Otros al Jesús orante, al Jesús misionero. Van imitando rasgos de esa humanidad de Cristo en la tierra. Entonces viene la práctica de las virtudes, al Jesús obediente, al Jesús penitente, al Jesús de la pasión. Esos son rasgos de esa humanidad de Cristo. A Luisa la hizo pasar por todo eso, pero ahora le cambia el oficio. Le dice, ahora vas a vivir la vida de mí, la vida que yo viví, que tuvo mi voluntad en mi humanidad. Ya no vas a vivir la vida de mi humanidad, sino la vida de mi voluntad en mi humanidad. Es decir, le está diciendo a Luisa, tú serás una humanidad suplementaria. Así como en mi humanidad obró y reinó mi voluntad, así en tu humanidad va a vivir y a obrar mi voluntad. Le cambia el oficio. Y le dice, este oficio es mucho más alto, más sublime. ¿Por qué? Porque mi humanidad tuvo un principio y tiene un fin. Está limitada, mientras que mi voluntad no tiene límites, ni tiene principio ni tendrá fin, es inmensa, es eterna. Y de una vez le dice, oficio más noble no podía darte. Y le insiste, te he elegido entre miles. Quiero que mi voluntad se cumpla perfectamente en ti. Elévate. O sea, sí, tuviste un oficio muy grande, pero ahora te quiero algo más elevado. Luisa, como siempre, al oír eso, se asusta. Se siente aún todavía más incapaz. Y le dice, Jesús, yo no sé encontrar ninguna razón por la que tú quieras darme ese oficio. Yo no he hecho nada para merecer tan gran favor. Porque Jesús le dice, es un oficio más noble que el que tenías. Algo más noble y más alto no puedo darte. Y eso es lo que le hace comprender a Luisa. Dice, Señor, pero ¿por qué me lo das a mí? Y Jesús le dice, toda la razón por la cual yo te elijo para darte este oficio es mi amor. No hay otra razón. Mi amor, tu pequeñez, tu vivir en mis brazos como una bebita que no se preocupa por nada. Y aquí Jesús nos da a conocer a nosotros cómo el abandono es algo que a Él
lo enloquece, cuando el alma se abandona. ¿Qué es el abandono? Vivir en sus brazos como una bebita que no se preocupa por nada, sino solo de Jesús. Ser como niños. El niño, el bebé, ¿de qué se ocupa el bebé? De nada. Quien se ocupa de él es su papá y su mamá, pero él no se ocupa de nada. Solo de estar mirando a su mamá y a su papá, de sonreírle y de hacer lo que ellos lo ponen a hacer, que las palmitas, que tome el tetero, que se acueste, que se levante. Eso es lo que el niño hace, lo que le ponen a hacer sus papás. Y eso es lo que Jesús quiere del alma, ¿sí? Que no se preocupe por nada, que le deje todo a Él. Dice, el no rechazarme nunca ningún sacrificio que te he pedido. Todo eso hace que Él haya elegido para darle ese oficio. Yo no me dejo tomar por las cosas grandes, porque en las cosas grandes en apariencia siempre hay de lo humano, sino de las cosas pequeñas, pequeñas en apariencia, pero grandes en sí mismas. ¿Cuál es la pequeñez? Luisa nunca le negó a Jesús ningún sacrificio que él le pidiera, por pequeño que fuera. ¿Por qué? Porque en toda circunstancia ella solo veía la voluntad de Dios y a ella se acogía, no veía la voluntad del hombre, sea su confesor, sea uno de sus familiares, sea una de las personas que llegaban a visitarla. No, ella solo veía la voluntad de Dios. Y así le costara, ella se sometía porque veía la voluntad de Dios y acogía lo que esa voluntad de Dios le pidiera, así le costara mucho. Nunca le negó ningún sacrificio de los que Jesús le pidió. Eso hizo que Jesús se enamorara de Luisa. La enamoró su pequeñez, su abandono, su docilidad, el olvido de sí misma. Y es importante esto que dice. Cuando el alma, sobre todo en las cosas pequeñas, no le niega nada a Jesús. Porque dice, en las cosas grandes sí, siempre hay algo de humano, porque es grande, porque es visto por todos, porque es algo notable. Pero en lo pequeño que nadie ve, que solo conoce el alma, allí donde eso se me ofrece y allí se me obedece, eso es lo que yo valoro, dice Jesús. Dice, y además deberías haberlo comprendido tú misma, que debía darte una misión especial en mi voluntad, ese hablarte siempre de mi querer, ese hacerte comprender sus admirables efectos, lo que no he hecho con ninguno hasta ahora. Y aquí una vez más Jesús nos afirma que Luisa es la primera. Contigo he hecho como un maestro cuando quiere que su discípulo se haga perfecto en la medicina o en la historia o en cualquier otra cosa. Parece que no sabe hablar de otra cosa. Siempre estará sobre aquel tema. Así yo he hecho contigo. Me he constituido en maestro de voluntad divina, como si ignorara todo lo demás. Y eso ha hecho Jesús con nosotros. Nos ha dado a conocer su voluntad, nos ha entregado estos escritos, donde solo se habla de voluntad divina y donde Él se colocó como maestro. Entonces, ¿qué hemos de comprender? Que Él quiere también a nosotros llamarnos a esta noble misión de vivir solo en su voluntad. Bueno, esto cuando ya nosotros no tenemos otro interés sino estos escritos. Cuando ya el alma no tiene otro interés sino estos escritos, ya hay un signo muy grande de que realmente Jesús la quiere para vivir en su voluntad. Y sobre todo, cuando
pudiéramos decir que estos escritos no solo son un medio de conocimiento teórico o intelectual, sino que van más allá. Son un medio para ir aprendiendo a vivir una vida diferente, la vida en la divina voluntad. Continúa Jesús diciéndole: después de que te he instruido bien, te he manifestado tu misión y cómo en ti tendrá principio el cumplimiento del fiat voluntas tua sobre la tierra. Tendrá principio el cumplimiento. Ese fiat voluntas tua sobre la tierra es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Y en Luisa empieza ya a cumplirse eso que Jesús nos enseñó a pedir. Ánimo, hija mía, veo que te abates, no temas. Tendrás toda mi voluntad en tu ayuda y sostén. Y eso nos dice a nosotros: no te desanimes. Si te sientes incapaz, imposibilitada de todo esto, yo soy tu ayuda, yo soy tu fuerza, yo soy tu maestro. Y mientras esto decía, con sus manos me acariciaba la cabeza, el rostro, el corazón, como si me confirmara lo que decía y ha desaparecido. Recordemos la llamada de Jesús para las almas a que vivan en su voluntad, como Él dice que se colocará a nuestro lado, que será nuestro maestro, que cuando nosotros nos ponemos a leer estos volúmenes o estos escritos, este libro de cielo, le permitimos a Él desahogarse de amor con nosotros. Nosotros aquí leemos que Jesús le acariciaba la cabeza, le acariciaba el rostro, el corazón. Eso que le hizo a Luisa de una manera, pudiéramos decir, sensible o física, lo hace con toda alma que se abre a Él en este conocimiento. Y cuando el alma se pone a leer, Él se desahoga de amor. Desahogarse de amor es eso, llenarnos de su amor, de sus caricias, tal vez no de una manera sensible, pero sí muy espiritual. En el capítulo de marzo 23 de 1921, Jesús le explica a Luisa cómo la divina voluntad hace al alma pequeña, le confirma una vez más cómo el alma se experimenta pequeña frente a su voluntad y se lo reafirma. Luisa estaba fundiéndose en la divina voluntad y una manera que ella utilizaba para fundirse era esta: Jesús, uno mi mente a la tuya, mis ojos a tus ojos, mi boca con tu boca, para estar contigo haciendo lo que tú haces con tu mente, con tus ojos, con tu boca, con tu corazón y así de todo lo demás, y así difundirme también para bien de todos. Entonces, cuando ella termina de hacer esto, le dice: amor mío, quiero hacerte oír cómo hago para entrar en tu querer, para ver si esta manera que yo utilizo a ti te agrada o no. Entonces, le repite eso: Jesús, uno mi mente a la tuya, mis ojos a tus ojos, mi boca con tu boca. Se lo repite, le repite la oración que ella hizo. Y Jesús le da un beso. Y con ese beso aprueba lo que ella decía. Y luego le ha dicho: hija mía, mi voluntad tiene la virtud especial de volver a las almas pequeñas, de empequeñecerlas tanto, de sentir la extrema necesidad de que mi voluntad
les suministre la vida. Se hacen tan pequeñas como un bebé. ¿Quién le suministra la vida al bebé? ¿Los papás? La mamá le da alimento con su pecho. La mamá es la que le busca quitarle el calor si está haciendo calor, busca protegerla del frío si tiene frío, busca limpiarlo si está sucio. Es la que busca protegerlo de todo lo que lo pueda afectar. Es la mamá la que le suministra la vida al pequeño. Cuando ya crece, pues ya él por sí mismo se protege y se defiende, pero mientras es bebito es la mamá. Y eso es lo que Jesús le dice, que su voluntad hace al alma tan pequeña que le hace sentir la extrema necesidad de que sea su voluntad quien le suministre la vida. Dice, es tanta su pequeñez que no saben hacer un acto, un paso, que mi voluntad no le suministre, o el acto o el paso. Así que viven todas a expensas de mi voluntad, porque su pequeñez no pone ningún estorbo. No pone cosas propias, ni gusto propio, ni sacrificio propio, ni voluntad propia, ni pensamiento propio, ni amor propio. Todo lo toman de mi voluntad, pero no para tenerlo con ellas, sino para dármelo a mí. Y como tienen necesidad de todo, viven perdidas en mi voluntad. ¿Por qué para dárselo a él? Porque el alma ya no se reconoce a sí misma. Si las circunstancias te ponen ubicarte en un lugar que tú no querías, ya tú no piensas en ti, es Jesús que quiere ocupar ese lugar. Y como ese acto es de Jesús, se le entrega a Él. Señor, tú lo quieres, yo también lo quiero. Fiat, ¿sí? No para tenerlo con ellas, no para decir, ay, yo hice un sacrificio, no. Jesús quiere esto, yo se lo doy. Como tienen necesidad de todo, viven perdidas en mi voluntad. Todo lo atribuyen a su voluntad. Y Jesús le vuelve a reafirmar la razón por la cual la eligió. Y le dice, yo giré por toda la tierra, miré una por una a todas las criaturas, para encontrar a la más pequeña entre todas. Y entre tantas te encontré a ti, la más pequeña entre todas, la más vil, ¿no? Tu pequeñez me agradó y te escogí. Te confié a mis ángeles a fin de que te custodiaran, no para hacerte grande, miren qué interesante, no para hacerte grande, sino para que custodiaran tu pequeñez, o sea, para que no te volviera grande. Cuídenla para que no se vuelva grande, para que se mantenga pequeña. Y ahora quiero iniciar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Aquí le está diciendo que con ella va a iniciar este reino de su voluntad. Ni con esto te sentirás más grande. Más bien, mi voluntad te hará más pequeña y continuarás siendo la pequeña hija de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad. O sea, no creas que porque te elegí entre tantos, tú eres te vas a considerar importante, orgullosa, privilegiada. No. Continuarás siendo la más pequeña de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad. En este capítulo de abril 2 de 1921, Jesús ya le explica una de las características del alma que obra en su voluntad. El alma
que obra en su voluntad da por todos y recibe por todos. Es decir, pierde su individualidad. Ya el alma que vive en la divina voluntad deja de ser individuo y se convierte en humanidad como lo fue Jesús. Y eso solo lo puede hacer poseyendo la voluntad de Jesús, que es inmensa, que es eterna y que puede abarcar desde Adán hasta el último hombre. Así se lo explica Jesús. Le dice Luisa, ante todo esto que Jesús le dijo, en el cambio de oficio se sentía aturdida. Dice, me faltan las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignará decir en palabras lo que infunde por vía de luz en mí. Recuerden que uno de los modos como Jesús le habló fue por esa palabra sustancial. Esa palabra sustancial es la que el alma recibe directamente en el alma, no pasa por los sentidos del cuerpo. Es como una luz que se infunde en ella. Entonces ella dice, voy a escribir lo que recuerdo. Y escribe, hija mía, quien en mi voluntad reza, quien en mi voluntad ama, repara, me besa, me adora, yo siento en ella como si todos me rezaran, como si todos me amaran, como si todos me besaran, o como si todos me adoraran. Porque mi voluntad envuelve todo y a todos, envuelve todo y a todos. En mi querer, el alma me da el beso, el amor y la adoración de todos. Y yo mirando a todos en ella, doy a ella tantos besos, tanto amor, por cuanto debería dar a todos. O sea, el alma da por todos y recibe por todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado por el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad, sino completas. Y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar cosas pequeñas, sino inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Es un sol. Y el sol nunca está para una sola parte. El sol está para todos. Y nadie puede limitarlo a una sola parte. Eso es el alma que vive en su voluntad y que obra en su voluntad. Automáticamente da por todos y recibe por todos. Esta cita de Filipenses 2:13 es muy interesante. Dios es el que obra en vosotros. Cuando el alma obra en la divina voluntad, Dios es el que obra. Así el querer como el obrar a causa de su buena voluntad. El querer y el obrar son de Jesús. Dice Jesús, yo hago con el alma que obra en mi querer como una persona que necesitara un trabajo de 10 personas. Ahora, de estas 10, solo una se ofrece a hacer el trabajo. Todas las demás lo rechazan. ¿No es justo que todo lo que le debería dar a las 10 se lo dé a una sola? De otra manera, ¿dónde estaría la diferencia entre quien obra en mi querer y entre quien obra en su voluntad? Lo dicen, quien obra en su voluntad no obra a nombre de todos, obra a nombre propio. Pero el que obra en su voluntad obra a nombre de todos. Toma el oficio de todos, de adorar por todos, de amar por todos, de agradecer por todos. Bien, en este taller Jesús nos ha dado unas pautas muy concretas y que vale la pena aquí rápidamente recordar. Primero, estamos llamados a hacer paja, perder la vida propia para proteger la vida del grano, que es la vida de Jesús en nosotros, la vida de su voluntad en nosotros.
esa paja nunca se va a separar del grano mientras estemos aquí en la tierra. Entonces no corremos el riesgo de ser echados a un lado y quemados. Tercero, Jesús no nos elige por grandes, nos elige por pequeños, pero debemos escoger lo que a Él le agrada, el abandono, la pequeñez, el amarlo, el considerarnos como unos bebitos y tomar toda nuestra vida de Él. Y tener por cierto que este vivir en su voluntad implica para nosotros obrar por todos y recibir para todos. Ya dejamos de ser individuos, ya dejamos de pensar solo en nosotros o en lo nuestro. Ya lo que nos interesan son los intereses de Jesús, y los intereses de Jesús son las almas, todas, desde Adán hasta la última. Y esos tienen que ser nuestros intereses, los de Jesús. Y tener por cierto que seguimos siendo viles, porque la importancia no está en la paja, la importancia está en el grano. El grano es el que tiene la vida, el alimento, la sustancia. Nosotros solo cubrimos y protegemos el grano. Es decir, nuestra humanidad tiene que ser un velo que cubra la vida de Jesús en nosotros. Esto evita toda tentación de soberbia, toda influencia del ego, porque cuando yo estoy convencida que es Jesús quien obra en mí, ¿de qué me glorío? Si es Jesús, yo solo le presto mi humanidad para que Él venga a vivir en mí y me comprometo a cubrirlo, a esconderlo, a protegerlo, a tomar sobre mí todo aquello que lo pueda ofender, que lo pueda lastimar, todo aquello que vaya en contra del grano. Meditemos estos textos que son hermosos y que nos dan cosas prácticas de este vivir en la voluntad de Dios. Y como Luisa, aprendamos a vivir como pequeños, como bebitos abandonados en sus brazos y tomar toda nuestra vida de Él. Y algo muy importante, cómo ama Jesús los pequeños sacrificios, los sacrificios ocultos, los que nadie conoce, pero que para Él son de gran importancia y que valen tanto que son esos pequeños sacrificios los que hacen que Él elija al alma para vivir en su voluntad. Con estos deseos de reemprender esta noble misión de vivir en su voluntad, terminemos nuestro taller con el propósito de permanecer en su voluntad siempre. Fiat.